De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy aquí saludándolos nuevamente en su programa De la mano con la historia, agradeciéndoles su sintonía, su servidor Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Emilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Amigos, muy buenas tardes. Estamos en esta nueva emisión de la mano con la historia, transmitiendo desde Teciutlán FM 90.9, donde Puebla se escucha, en la cabina de transmisiones desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio. El día de hoy tenemos un programa por demás interesante, ya que se acerca una fecha luctuosa para Teciutlán, el 5 de octubre, recordando aquel 5 de octubre de 1999, y en este programa estaremos comentando algunos de los desastres naturales y catástrofes que ha vivido nuestra región de Teciutlán y nuestra ciudad a través de la historia. Así es, Emilio, y pues hoy vamos a salir un poquito de los temas que hemos estado tocando, de los personajes, y no porque estos eventos no sean parte de la historia, más bien porque estos eventos son un punto y aparte dentro del desarrollo de nuestras comarcas. A raíz de ellos, nuestra ciudad ha perdido y también ha ganado en ocasiones. Pero justamente esto, Emilio, tiene una raíz muy muy antigua, incluso más antigua que nosotros como especie. Y es que resulta que hace 32 millones de años, cuando se están acomodando los continentes, ciertos movimientos telúricos y choques inician a elevar las zonas serranas, y muchas de las elevaciones de estos eventos geológicos transforman los paisajes tanto ambientales como de lo que posteriormente serían llamados regionales, y a su vez genera fortalezas y debilidades tanto en comunicación como en vulnerabilidad de nuestros ahora municipios. Y justamente nuestro Teciutlán emerge en una de estas sierras de hace 32 millones de años y se eleva lo que es tanto la Sierra Norte del estado de Veracruz como la Sierra Norte nororiente de Puebla, poniéndonos ahí en un pasaje no tan bueno por la cantidad de afluencias climatológicas que posteriormente se irían comprobando con sus estragos, pero que con esto también nos vuelve un punto de paso importante para las comunicaciones y el desarrollo cultural. Bueno, este acontecimiento de hace 32 millones de años también generaría la riqueza mineral y también la riqueza natural que nos darían prestigio a lo largo de los años y que sería aprovechada ya con la llegada del ser humano hacia estos territorios, según lo muestran los petrograbados que se ubican tanto en la región de Teciutlán, Perote, Hueytamalco, San José Acateno, Tlapacoyan, que venían a esta zona por la riqueza tanto en flora y fauna y que quedó plasmada en varios de los puntos de recorrido de estos petrograbados, incluso hasta un fenómeno astronómico, pero bueno, eso es otra cosa. Así es, pues vaya que es interesante la formación geológica de nuestra región, que nos hace a la vez vulnerables, pero también una de las zonas con mayor densidad poblacional desde tiempos muy antiguos. Así es. Porque si bien nuestra región es de difícil comunicación en cuanto a los caminos, eso no implicó que no se asentaran poblaciones desde hace muchos siglos, hablando de la época prehispánica. Así es. Y vaya, estas condiciones orográficas
también influyen en la cuestión climática. Ujú. Y antes de empezar ya bien en el tema que nos concierne, me gustaría recordar uno de los dichos populares de aquí de Teciutlán, que decía que el año teciuteco tiene 4 estaciones: una estación de lluvias, una estación de frío, una estación de lodo y una estación de todo. Y eso habla del antiguo clima tradicional de Teciutlán y de la neblina, que también es característica y única en esta región del país. Y eso de la niebla es justamente porque nos encontramos en un bosque mesófilo de montaña, también conocido como bosque de niebla, y que no hemos valorado porque somos privilegiados en tenerlo y que lo hemos ido destruyendo, y a raíz de eso también hemos tenido consecuencias en los desastres naturales. Exacto. Todo va de la mano. Y como bien señalaba Emilio, esta dificultad orográfica de la morfología del terreno de nuestra comarca también ha sido un punto importante para su desarrollo, porque ha sido también un difícil acceso ante posibles invasiones, ante posibles saqueadores. Entonces, eso también permitió un desarrollo, digamos, estable. Y también nos habla del conocimiento del contexto natural de las antiguas culturas, que por eso los asentamientos se hacían en diferentes partes, en donde había una posibilidad de drenado de agua y que no era tan susceptible a derrumbes o a deslaves. En efecto, esta posición de nuestra región y de nuestra comarca pues tiene pros y contras, ¿no? Uh-huh. Y entre los contras pues está la vulnerabilidad ante efectos meteorológicos, uh-huh, como son los huracanes, como son las heladas, las fuertes lluvias, los ventarrones. Uh-huh. Y vaya, de eso vamos a estar hablando en este programa, porque ha habido registros muy puntuales de muchos sucesos que han causado desgracias y de los cuales tenemos que aprender también como comunidad y como sociedad urbanizada. Así es, Emilio. Y justamente en este contexto la arqueología ha dado algunos pequeños señalamientos de los desastres naturales de esta comarca y de esta región, porque aunque no han sido todos de Teciutlán, al hacerse un estudio puntual en una parte muy cercana, me habla a unos cuantos kilómetros, sí nos da una referencia de cómo impactó en la región, porque los temporales de lluvia impactan desde Misantla hasta casi llegando a Libres y llegando hacia Perote en Alto Tonga. Entonces es como este escudo montañés el que detiene las cuestiones climatológicas, principalmente de las lluvias, para que no pasen hacia los valles. Es la barrera natural para los huracanes. Entonces Jeffrey Wilkinson y Jürgen Bruggermann, en sus excavaciones, Wilkinson uno en los ídolos Misantla y Bruggermann en el área de Tajín, en uno de los estratos arqueológicos de sus excavaciones encontraron la presencia de una fuerte lluvia, es decir, unos grandes temporales que generaron grandes inundaciones en varias partes de nuestra zona, y esto sucedió en 1358. Y esto nos habla de que también con ello hubo un movimiento de las ciudades, porque hubo un retraso, y no retraso de retroceder, sino un retraso de volver a trazar la distribución urbana de varios puntos de ocupación humana, incluso al abandono de unos tantos, porque ya eran inevitables. Bueno, este tipo de desastres como las inundaciones que mencionas también dieron lugar a los mitos, ¿no? Así Por ejemplo, es. Este mito del diluvio, que no es solamente bíblico, sino que está presente en muchas culturas, incluso las prehispánicas, las mesoamericanas, y que también hablan de ese volver a empezar, como bien decías, de volver a trazar las ciudades para evitar ese cauce de que toman las aguas en las crecientes. Y vaya que es interesante, ¿no? Tomar este punto de referencia de un desastre natural como un nuevo comienzo para una nueva forma de vivir. Sí, se hicieron presagios, Emilio, como bien señalas. En los presagios mitológicos, las ciudades mesoamericanas trataron de explicar lo que acontecía en los fenómenos naturales, en decir que eran unas deidades
molestas por alguna acción propia de los individuos. En el caso de las lluvias asociadas a algunos a Tlaloc, a Chalchictlicue, a los tlaloques, pero que conllevó también a generar ritos para que no hubiera tantas lluvias, para asegurar cosechas, porque si hablamos de una fuerte inundación, ¿qué viene después? Una gran hambruna. Y la gran hambruna, según los vestigios arqueológicos, llegó hacia finales de 1361, que nos habla de que hubo también una modificación en el ecosistema. No sabemos a ciencia cierta, porque existen muchos estudios más, tanto endocronológicos, que es la endocrinología, un estudio de los árboles. Cuando se cortan los árboles, todos los aros cuentan una historia. Sí. Entonces, cuando es más café, la línea nos habla de que hubo una temporada de lluvia más fuerte. Cuando son muy delgadas y como en tonos grises, nos habla de que hubo sequías. Entonces, todavía falta mucho que investigar, pero nos habla de que a raíz de esto también se preparaban las sociedades para un posible desabastecimiento de comida. Para ellos también se llevaban a ritos para pedir mejores augurios en las cosechas. Incluso hasta hubo una venta de infantes, pero eso ya lo hablaré más adelante. Y estos fenómenos climáticos también conllevan a migraciones poblacionales. Así Cambio de lugar de estas comunidades. Así es, y por ello se ve un constante desarrollo en una zona específica, en una temporalidad, y después se nota. Con el mismo estilo cultural, lo que nos habla de que por algo se movieron. Uno, también se destruyó la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir, se acabó con gran cantidad de flora y fauna desde la época precolombina, lo cual también hacía vulnerable a las comarcas y a los colapsos constantes de las mismas. Y nuestra región recibió estos desastres naturales por esa tala excesiva y también por la deforestación para crear campos de siembra de maíz. Entonces, al ponerse este ejemplo de deforestación, lo que tenemos es de que los suelos se erosionan. Y cuando se erosiona un suelo, se vuelve muy susceptible a deslaves o a un fenómeno geológico que se llama licuefacción, que es un movimiento leve de un sedimento que hace que se pueda deslavar una ciudad entera. Esto pasó en Teciutlán, pero todavía no diremos en qué año, más adelante lo abordaremos, pero que fue algo, esto de la lluvia y la escasez de alimentos que se vino en 1361, sería el presagio de algo que vendría un poquito más adelante, en 1454, y que azotaría al centro de México y gran parte del valle centro de Puebla, ese valle central de Puebla que corresponde parte de Perote, parte de lo que hoy es Libres, y que conllevó también a que nuestra región tuviera una época de esplendor interesante. Pero esto lo estaremos hablando después de este corte. De la mano con la historia. Regresamos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos de regreso en este programa de la mano con la historia. El día de hoy tenemos un programa referente a los desastres naturales y algunas de las catástrofes que ha sufrido nuestra ciudad de Teciutlán y nuestra región a través de la historia. Antes de ir al corte, comentábamos con Julio César Alfonso Ruiz pues de algunos de los desastres climatológicos o meteorológicos desde la época prehispánica, desde la época mesoamericana, y que esto produjo o tuvo como consecuencia el desplazamiento de poblaciones, incluso el volver a trazar los conjuntos urbanísticos de aquellas sociedades. Y estábamos a punto de comentar algo muy interesante que pasó en un año 8 conejo. Así es, en 1454 las crónicas mexicas
y de la Triple Alianza reportan una gran sequía que movió poblaciones del centro de México hacia las zonas serranas. Muchos de ellos en busca de alimentos. Muchos de los poztecas venían a cambiar a sus infantes por bultos de chile, por canastos de chile o por tomates o maíces. Y en este contexto, aunque este periodo de sequía sí llegó a parte de nuestra región, no impactó en Teciutlán como tal, pero sí impacta en la cuestión económica. Todos sabemos que un desastre natural beneficia a unos y perjudica a otros. En este contexto, para nuestra región, se llevaron a cabo intercambios de infantes por mercancía, y estos infantes eran llevados al sacrificio. Muchos de ellos se compraban aquí y se vendían después en Tajín, y ya en Tajín eran sacrificados. Bueno, y este movimiento poblacional que también se menciona, quiero pensar que también repercutió en la región, porque como bien sabemos, esta es una región serrana, y las sierras, las montañas, en ocasiones tienen mayor riqueza en cuanto a la fertilidad de la tierra. Entonces, si había una sequía en el valle, en la planicie, el movimiento natural era buscar tierras más prósperas, más propicias, como son estas de la región serrana. Así es. Con este movimiento de 1454 también se da la población y ocupación de varios sitios arqueológicos y reocupación. Entre ellos Chutetelco tiene una última ocupación, y que no fue ni maya ni otras cosas, sino que fue de estos movimientos del centro de México, y que también por ello nos habla de la filología lingüística hablada en nuestra región. Años más tarde, pues ellos eran nahuatlantes, nahuatlacos, y que al menos con esto se cierran 2 reportes hasta el momento de la época prehispánica, porque ya de ahí no tenemos otro reporte hasta 1691, ya entra la época colonial, y en donde nuevamente se hace presente las lluvias abundantes, y posteriormente una terrible helada. Una helada que destruyó cosechas, y ahora fue la inversa. Ahora el valle y el centro de México estaban bien, pero ahora la región serrana sufría de cuestiones alimentarias. De hecho, se habla de que se hipotecaron muchas propiedades a intercambios de bienes alimentarios como un tipo de banco de alimentos para poder subsistir los acontecimientos traídos de la helada, que cuando hay una helada no es solamente al siguiente temporal la consecuencia, sino que es una consecuencia que al menos dura un par de años. ¿De qué años estamos hablando, Julio? De 1691. Estamos en 1691 cuando se reporta estos hechos. De hecho, esto se encuentra en un documento del archivo parroquial de Tlatlauqui. Ahí se puede rastrear este dato, porque ahí menciona qué municipios eran los que sufrieron las heladas. Entre estuvo Tlatlauqui, Zacapuaxtla, Alto Tonga, Perote, Teciutlán, Misantla. Hasta allá tiene reporte este dato. Seguramente se replicó en otros puntos. Y sigue avanzando la época virreinal en nuestra comarca, Emilio. Y después, en 1798, sorpresa, un sismo. Un sismo que duró un rosario. ¿Cuánto durará un rosario? Eso fíjate que me quedó en duda desde que leí ese dato. Así lo registraron. Así lo registraron, está registrado. Qué curioso. El sismo duró un rosario. En mi lógica, para mí explicar que duró un rosario sería, según cómo rece el personaje que lo esté entonando, pero pues no sé a qué se refiere. ¿Qué te gustan? ¿10 minutos? Es muchísimo. No, es mucho. Yo creo que se relaciona más con que cuando ocurre este tipo de tragedias instantáneas, inesperadas, como es un sismo, pues la gente acostumbra a hincarse, ¿no? Acostumbra a rezar ante la desesperación o ante el temor de lo que puede pasar. Telúrica, ¿sí? Entonces, decir duró un rosario, pues que mucha gente invocó a los santos, ¿no? Sí. Y a los seres celestiales, invocando su protección. Y estamos hablando todavía de un Teciutlán muy poco poblado, ¿no? Así Son unas cuantas casas, unas cuantas calles,
pero aún así estos reportes nos hablan de la magnitud de estos acontecimientos, porque si afectaron una población pequeña, quiere decir que eran acontecimientos muy poderosos, con mucha repercusión. Sí, de hecho en un número especial de Arqueología Mexicana a raíz del sismo de hace 3 años, que hace poco también fue su aniversario, mencionan a este acontecimiento también y tratan de calcular en la escala de Richter. No mencionan el número de los grados de este sismo, pero tuvo que haber sido fuerte porque también se reporta en Puebla, se reporta en Jalapa, se reporta en Veracruz, se reporta en Autla y en el centro de México. Eso quiere decir que fue muy fuerte y para nosotros nos dejó derrumbamientos de algunos de los principales edificios de la ciudad. Siguen avanzando los años. Ya en el México independiente, Emilio, nuevamente se reporta un temblor fuerte de 2 minutos el 22 de noviembre de 1833, y esto lo narra el Monitor Republicano de 1833 del 25 de noviembre. Pues ahí tenemos el registro de estos 2 movimientos telúricos del siglo XIX que se siente en esta región de Teciutlán, pero también hacer mención de un desastre, una catástrofe que también es muy recordada por lo que aconteció. Me refiero al incendio del 19 de marzo de 1819, que es un incendio que prácticamente acaba con la parroquia de Teciutlán. Uh-huh. La antigua parroquia, que era construida con techo de madera y teja. Este incendio es provocado porque en esas fechas, 19 de marzo, es la fiesta patronal de San José. Uh-huh. Y en esos años San José todavía era considerado uno de los patrones de Teciutlán. Entonces dicen que el fuego lo ocasionaron las veladoras prendidas por los fieles o bien los cohetes uh-huh. de arranque. Alguno de ellos habrá caído en el techo y esto ocasionó que el techo prendiera fuego y terminara por derrumbarse completamente. Uh-huh. Esto ocasionaría la reconstrucción de la parroquia entre 1821 y 1840, reconstrucción a cargo del prestigiado arquitecto José Manso y Jaramillo, uh-huh. poblano, que le da ese estilo neoclásico que todavía en la actualidad apreciamos. Y pues eso también es un indicativo, este incendio y otro desastre posterior es un indicativo del por qué la parroquia o la actual catedral de Teciutlán no es tan antigua como otras construcciones de la región. Así es. Y ese punto que tocas, Emilio, es interesante porque este desastre también permeó mucho la memoria colectiva de nuestra ciudad, ¿no? Por eso los referentes históricos al respecto. Y nuevamente volvemos a los sismos, Emilio, pero ahora hacia 1882, un 22 de julio se reporta otro sismo de duración de 39 segundos que se siente desde Jalapa hasta Teciutlán. Se dice que el epicentro estuvo muy cerca del municipio de Alto Lucero, Veracruz. Muy cerca. Muy cerca, 39 segundos. Y que solamente daños menores. No cobró vidas. Y entonces aquí estamos hablando de otro fuerte sismo. Con este vamos 3. 3 en muy poco tiempo. Muy constantes. Y bueno, además que con ellos después llegarían las tormentas. Una tormenta incluso retrasaría una de las obras emblemáticas para nuestra ciudad, que es la inauguración del Mercado Victoria, que la tormenta número 17, que tendría el mes de junio de 1945, retrasa un par de semanas la inauguración del Mercado Victoria. Así es, bueno, ya avanzamos un poco más en el tiempo, uh-huh. Ya estamos en pleno siglo XX, pero un poco antes hay que hacer mención también de una nevada. El 19 de febrero de 1900 se reporta una nevada en Teciutlán con una temperatura de menos 8 grados centígrados, 8 grados bajo cero. Esta nevada ocasionó que se suspendieran las actividades y que los campos agrícolas quedaran muy afectados.
porque si bien es un espectáculo muy bonito el ver nevar y que los niños jueguen con la nieve, en el campo ocasiona desastres catastróficos, muy fuertes. Es una porque catástrofe. se pierden cosechas, se pierden plantíos, árboles, etcétera. Y la economía se va al suelo con ello. En ese mismo año de 1900, en el mes de junio, debido a las fuertes lluvias, se reporta que el Palacio Municipal amenazaba con derrumbarse. Imagínate qué grado de lluvia habrá sido, qué intensidad. Sí. Y esto urgió a que se le hicieran reparaciones a esta construcción, al Palacio Municipal. Todavía era el palacio de una sola planta, y estamos hablando de la época del Porfiriato. Okay. Entonces hablan que incluso se le reportó al presidente Porfirio Díaz, o a lo mejor no tan arriba, quizás al gobernador de la época, y se hicieron reparaciones a esta construcción del Palacio Municipal. Para ese mismo año de 1900, que al parecer fue un año con muchos accidentes climáticos, también se reportan cuarteaduras en el techo del templo parroquial. Y esto ocasionaría a que unos años más tarde la cúpula y algunas de las bóvedas del templo ya reconstruido, lo que hoy es la catedral, se desplomaran y también ocasionarían pues una tragedia en la memoria colectiva. El hecho de ver a tu iglesia principal derrumbada lógicamente impacta en la conciencia de las personas. Así es. Y pues bueno, amigos, nos vamos a nuestro segundo corte de este día y de este programa para seguir platicando ahora ya de los sucesos naturales un poquito más cercanos a nuestra historia contemporánea. Regresamos. De la mano con la historia. Regresamos. Estamos de regreso en su programa De la mano con la historia, recordándoles que este programa es parte del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio de XHTZ del 90.9 FM, donde Puebla se escucha, y que se transmite desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, y que se pueden comunicar con nosotros para algún comentario, sugerencia o incluso hasta alguna duda al teléfono 231 31 329 73, en los mensajes vía WhatsApp al 231 115 79, y les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que también nos encuentran en las redes sociales a través de Facebook y Twitter en @TexitlanFM, y que nos se pueden escuchar vía Spotify y también en nuestra página web puebla.mx radio en vivo. Emilio, estábamos hablando un poquito del colapso de la iglesia de nuestra ciudad en 1900, pero hay otro hecho muy importante dentro de la memoria colectiva, pero muy ligado a la vida económica de nuestra comarca en el siglo XX. Así es, amigos y amigas, pues estamos comentando algunos de los desastres históricos de nuestra ciudad, y no podemos dejar de comentar aquella tragedia, aquel accidente en la mina de la Aurora, aquel 8 de marzo de 1928. Se trató de una explosión que derrumbó el túnel principal de esta mina de la Aurora, que era la mina más importante de esta región de aire libre. Daba trabajo a muchísima gente. En sus mejores épocas se habla de que en esta colonia de aire libre vivieron inclusive hasta 3,000 personas, lo cual es una cantidad muy alta considerando el total poblacional para Teciutlán en esa época. Un municipio independiente. Prácticamente. Entonces, en aquella mañana del 8 de marzo del 28, se suscita esta explosión debido a la acumulación de gases en el subsuelo. Todos sabemos que el trabajo minero es uno de los trabajos más peligrosos que hay, porque en la extracción de minerales entran en juego también el desprendimiento de gases tóxicos, muchos gases inflamables. Puede haber derrumbes, puede haber incendios, y todo esto hubo
aquel día trágico para Aire Libre, que es el 8 de marzo de 1928, y en el cual quedaron atrapados muchos trabajadores, decenas de trabajadores quedaron atrapados en el subsuelo, prácticamente sepultados en vida, y de inmediato se formaron cuadrillas de rescate para tratar de encontrar sobrevivientes. No obstante, se perdió la vida de 28 mineros, entre ellos el dirigente del sindicato, que incluso se puso a la cabeza de las labores de rescate, que se llamó Francisco Manuel Rodríguez. Okay. Existe en Aire Libre un monumento conmemorativo de esta fecha trágica, y aquí en Teciutlán, en la calle del Jardín de Niños Inés Cantú, esa calle lleva el nombre de Manuel Rodríguez en homenaje a este líder minero que perdió la vida en las labores de rescate. Bien, este monumento que refieres, Emilio, es el que se ubica a escasos unos metros del Teatro Minero y de esa colonia minera a un costado del puente, antes de llegar al Tecnológico. Sí, en efecto. Y que, por cierto, recomendable para visita, es una muy bonita vista. Y no obstante que se está cayendo en el olvido, ¿no? Claro. Y que, sin embargo, vaya, si se hace un monumento es para que ese monumento nos sirva de recuerdo perenne o permanente. Claro, es parte de la memoria colectiva histórica de nuestra comarca, para registrar y que no vuelva a pasar en la medida de lo posible un acontecimiento. Y también, ¿por qué no? Para no olvidar que Teciutlán en su momento fue minero. Claro. Y Aire Libre fue una colonia minera. O más bien un pueblo minero, por la cantidad de personajes que vivieron allá, personajes a nivel poblacional, ¿no? Que más bien eran un municipio casi autónoma. Así porque es. Tenían su propia escuela, tenían un teatro, tenían una zona habitacional muy interesante, y que a nivel arquitectónico es para transportarnos a otra época cuando lo visitamos. Uh-huh. Es quizá el único pueblo minero de Puebla, o de los pocos existentes. Sí. Con arquitectura visible. Ya habrá oportunidad de hablar de ese tema, ¿no? Uh-huh. Me gustaría incluso tener un programa especial dedicado a la actividad minera en Teciutlán. Pero vamos adelante con el tema de los desastres, Julio. Sí, había otro dato interesante que platicábamos durante el corte, Emilio, de los años 40. Sí, vaya, también hablando de las tragedias climáticas, se reporta para mediados de 1941 fuertes lluvias que incluso derrumban el camino entre San Miguel Capulines y La Legua. Recordemos que este antiguo camino formaba parte del llamado Camino Real. Uh-huh. Y para esa época aún no existía la carretera a Tlapacoya ni a esa parte de Veracruz. Entonces este camino entre San Miguel Capulines y La Legua era todavía el paso obligado para el intercambio comercial de productos provenientes de Tierra Caliente. Uh-huh. Y con este derrumbe que obstruye este camino, este paso, pues obviamente que hubo afectaciones en el intercambio comercial. Es muy interesante, Emilio, porque pues en el 45 tenemos otras lluvias con lo del mercado. Sí. Y bueno. Y es una constante, o sea, sí, es algo seguido. Natural. Uh-huh. Prácticamente todos los años hay muchas lluvias en Teciutlán. Este año no ha sido la excepción, no. Pero hay años donde las lluvias causan más afectaciones que otros años. Así es. Y que también estos acontecimientos van cambiando la forma de ver la vida cotidiana de ese momento específico en el cual ocurren. Ahora que mencionas lo del Camino Real, Emilio, me recordó muy rápidamente a una obra de Ramón Cano Manilla de unos arrieros hacia Teciutlán. Así Se me vino a la mente la obra, pero bueno, esa es otra historia. Otro de los accidentes que también caló en la memoria colectiva de los teciutecos fue el desplome de la planta alta de la secundaria federal número 25, uh-huh. Hoy Escuela Secundaria Federal Antonio Udirac. Esto ocurrió el 22 de marzo de 1952. En aquella época la secundaria federal estaba todavía situada sobre lo que fue el antiguo Hotel Barron. Uh-huh. Todavía no se construía el gran edificio que hoy tenemos en la ESFA, y se dice que
el techo era de madera y sobre ese techo de madera únicamente colocaron cemento, pero no lo fijaron muy bien. Entonces, en medio de una de las clases de estos jóvenes de secundaria, del segundo grado, en un grupo de 54 alumnos, incluso uno de los testigos que en esa época era alumno narró que era la clase de geografía. El profesor estaba fijando un mapa en el pizarrón. Entonces, al momento de engrapar el mapa, se derrumbó, se vino abajo el piso, y los pobres alumnos pues cayeron al piso de abajo, al primer año. Esto pues ocasionó heridos, ocasionó susto, pero afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar. Y a la generación de estos jóvenes se les llamó la generación de los caídos. Interesante. Tuvieron que continuar sus estudios en las instalaciones del centro escolar recién inaugurado y en la escuela Manuel Ávila Castillo. Y es también parte de la historia de las escuelas en esta ciudad, porque también esto fomentó que en el centro escolar, como ya había ahí alumnos de secundaria, que también se abriera en el centro escolar la educación secundaria. La educación secundaria. Interesante y muy interesante el dato que nos compartes, Emilio. Y que bueno, además también en 1950 se reportan unos fuertes vientos en la comarca. Fuertes vientos que hablan incluso de hasta una lluvia de tejas, que seguramente por el propio efecto que el viento hace en los tejados y que mueve estos bienes de cerámica hacia la ciudad, que es además muy peligroso. Y tomando en cuenta que los techos de tejas son muy propios de esta región. Sí, ¿no? O más bien que están hechos para esta región. Así es. Y para este tipo de contingencias climatológicas. Pero llegamos al año 1955, también un año trágico. Trágico y que incluso permea en la memoria colectiva, no solamente de Teciutlán, Emilio, sino también de Martínez de la Torre. Y esto es muy importante, amigos. El huracán Janet de 1955, huracán categoría 5, 55 categoría 5. Así es, este huracán tocó tierra en Nautla. En el puerto de Nautla, Veracruz, y permaneció en la región causando desastres toda una semana. Imagínense, entre el 22 y el 29 de septiembre de 1955, y que había sido precedido por otros 2 huracanes. En aquella época se las llamaba ciclones. Pero, por ejemplo, el primero fue el ciclón Gladys, que fue categoría 1 y que entró por Tampico. Y después Hilda, ¿no? Y después Hilda, de categoría 3, que entró por Tuxpan. Todos estos 3 ciclones durante el mes de septiembre. No, una verdadera catástrofe por la debilidad de los sedimentos de la morfología serrana y también seguramente una gran carga de los mantos acuíferos que se estaba vertiendo en los ríos tras los 2 huracanes pretéritos que anunciaban de alguna manera la llegada de Janet en el 55. Pero este huracán Janet además derrumba el puente de Martínez de la Torre, no dejando incomunicado esa parte de la Tierra Caliente con la sierra, pero que además en ese momento el hijo ilustre de Teciutlán, Manuel de Camacho, se encontraba allá, si no mal recuerdo, Emilio. Así es, pues él tenía su rancho La Soledad en Martínez de la Torre. Y pues lamentablemente a él le tocó ver todos estos desastres. Se aprestó a apoyar a la población desde sus propias circunstancias. Incluso las Fuerzas Armadas norteamericanas enviaron una aeronave para su rescate. Así es, que él la rechazó porque él prefirió quedarse ahí ayudando a su gente, a sus vecinos, a su comunidad. Y que además este huracán, Emilio, se dice que es uno de los fenómenos naturales que permearían también en la salud de Manuel Ávila Camacho, que incluso algunos lo señalan como uno de los factores primordiales de su muerte.
Sí, bueno, este huracán Janet pues ocasionó derrumbes, daños en casas, caída de árboles, desaparición de caminos. Uh-huh. Y pues todo esto lo vivió don Manuel Ávila Camacho. Y él ya estaba mermado de su salud, ya había tenido 3 infartos previamente. Y pues el ver todos estos desastres, no únicamente en sus propiedades, ¿no?, en sus extensiones de tierra, como este Rancho La Soledad, sino en la población, en la gente que él conocía, en sus vecinos, pues también mermó mucho su estado de ánimo, a tal grado que solamente unos cuantos días después de que pasara este ciclón Janet, don Manuel Ávila Camacho perdió la vida. Muchos dirían que fue de tristeza. O depresión, algunos tantos. Además se dice que también es un sobrevuelo en la región y que en verdad sí permeó mucho en su memoria ver destruido, pues es la sierra que tanto le había dado. Así es. Verla hecha a pedazos casi completamente en sus caminos y también en varias de sus infraestructuras, principalmente de materiales perecederos de las comunidades más susceptibles. Y en las carreteras que ellos habían contribuido a construir. Esa unión de caminos se venía abajo. Eso que les llevó años construir se vio venido a menos en un par de meses. Y bueno, además este ciclón permeó que muchos de los edificios cambiaran también algunos de sus rumbos. Otros también, Martínez de la Torre creo que en algún momento tuvo que hasta mandar a hacer otro puente de acceso para que entrara la ayuda humanitaria. No tengo muy bien el dato fresco ahorita en la mente, pero se hizo otro. Estos ciclones de septiembre del 55 pues han sido también de los más dañinos y perjudiciales para esta región. Uh-huh. Vaya, el solo hecho de decir categoría 5 de un huracán, es decir, un huracán tremendo, gigantesco, sí, muy fuerte. Pero bueno, vamos avanzando en el tiempo, Julio. ¿Qué más tenemos en este recuento? Mira, ya que ahora que estamos justamente en los años 50, los años 60 también presentan otro pequeño pasaje dentro de la memoria colectiva de Teciutlán en cuestión de los desastres naturales. Se reporta también una fuerte granizada que destruye muchos techos y cosechas, pero también posteriormente unas fuertes lluvias para el mes de noviembre y que también dejan inundaciones mucho menores a las del 55, pero que sí ponen en alerta a todas las fuerzas civiles y políticas del momento, que incluso llegan hasta poner costales de arena cerca de los ríos. Hablan del río Choloco, hablan también del río de Choloateno, y se dice que se montó una especie de casa de damnificados. Seguramente fue aquí en el ferrocarril. No tengo el dato porque no aparece dentro del reporte en donde se llevó a cabo esa casa para los damnificados, pero muy probablemente por el uso constante de estas instalaciones y también por su estructura resistente, seguramente fue aquí. Así es, en esos años se tomaba como referencia a la estación del ferrocarril, porque pues era el punto de partida y de llegada para este medio de transporte, y es una construcción sólida. Uh-huh. Y desde luego que abría sus puertas para albergar a la población afectada en caso de desastres naturales. Así es. Y bueno, además habla de que hubo gente que empezó a hacer una colecta para recaudar alimentos en caso de ser necesarios, no solamente para Teciutlán, sino para otras regiones de nuestra zona, y que al final sí se terminaron utilizando, pero en el municipio de Atzalan, que allí sí hubo un fuerte embate de estas lluvias por el desbordamiento del río Pancho Poza. Incrementó su cauce y por ende hubo un desbordamiento hacia el centro de la ciudad, y sí hubo damnificados, y los alimentos que se habían ya recopilado aquí en Teciutlán se fueron para allá, lo que también nos habla de la unión que hacen este tipo de desastres naturales, la unión ciudadana y la solidaridad propia de nuestra especie para salir avantes de estos desastres naturales. Así es, el hermanamiento de pueblos finalmente, porque
Si sabemos que alguna población vecina o algún municipio aledaño es afectado, pues desde luego que las poblaciones cercanas se abocan a la ayuda solidaria, ¿verdad? Así es. En los 70s no hay un reporte de lluvias abundantes. Hay reportes de ligeros ventarrones, pero no más de eso. Las temperaturas parecieran estar estables en la década de los 70s y no existen reportes como al menos todos los 50s y los 60s que sí fue constante. Ya para la década de los 80 tengo información que en el año 83, también debido a fuertes lluvias, hubo desgajamientos en la entrada de Xoloco y que incluso se ocasionó, ya hablando de otro punto de la ciudad, que se derrumbara el techo del salón de actos de la primaria Manuel Ávila Castillo, que como sabemos es una de las construcciones educativas más añejas de Teciutlán. Conserva también esta tradición de los techos de teja y de madera, y pues lamentablemente en ese año del 83 se dio este derrumbe en el salón de actos. Así es, y además que en estos años de los 80s y finales de los 70s, Teciutlán también tenía un incremento demográfico bastante amplio, empezaba un crecimiento demográfico, y como señalábamos en el preludio del programa, amigos, más bien en el primer bloque, todo crecimiento demográfico conlleva la deforestación de ciertos sectores naturales. Al debilitar el ecosistema, la capacidad de carga, los suelos se erosionan y se vuelven más débiles. A su vez, también se hacen más susceptibles a los impactos de huracanes. Al ya no haber una barrera natural propia de los árboles, que son indicadores en donde puede haber deslaves o no, conlleva que las lluvias generen más estragos en las construcciones. Pues prueba de ello está la caída del techo del salón de actos de la escuela Manuel Ávila Castillo. Y ya para los años 90, pues el crecimiento demográfico pues ya es muy evidente, porque ya en la segunda mitad de los 90 empiezan a tener auge las maquiladoras como fuente de ingresos y de empleo para muchas familias que llegan a Teciutlán, que se asientan aquí, pero también hay muchos asentamientos irregulares. Así es. Recordemos que en los años 90, más bien en los finales de los 90, en Puebla se da un sismo en 1999, que sería como el anuncio de lo que se vendría para el mes de octubre, Emilio. Sí. Daños exorbitantes a la arquitectura eclesiástica del centro de Puebla y que incluso en Teciutlán se sintió. Yo lo recuerdo vagamente, estaba en la primaria. Sí, eras muy joven. Todos éramos, hasta Manuel era muy joven en ese entonces. Así es, el terremoto pues fue también, bueno, el sismo fue un preludio de un desastre mucho mayor que tuvo lugar el 5 de octubre de 1999, ocasionado por las fuertes lluvias que duraron incluso 72 horas de intensa lluvia sin parar, debido a la depresión tropical número 11. Esto ocasionó el reblandecimiento de la tierra y finalmente el deslave. Así es. Justamente, amigos, recordaban que en el primer bloque les hablaba de un fenómeno llamado licuefacción. Es un fenómeno geológico. Este fenómeno es el que acuñó a Teciutlán para su desastre. Es el que se llevó a cabo en el Panteón y que también se llevó a cabo en la calle Siete Sabios, Emilio. De hecho, en el coloquio conmemorativo de los 20 años que se celebró el año pasado, en un libro conmemorativo del desastre natural se habla de que si hubiera llovido 3 horas más, el desastre no hubiera sido la Aurora, hubiera sido la calle Siete Sabios, porque ahí había una gran cantidad de reblandecimiento de los mantos sedimentarios, y que ahí el efecto de la licuefacción iba a ser 3 veces más alto que lo que se vio en la caída del Panteón Municipal. Y de ahí el lema, ¿no?, de que los muertos enterraron a los vivos en el 99 para Teciutlán. Incluso Teciutlán se vuelve noticia nacional. Llegan a venir los representantes del Ejecutivo Federal, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León acude a esta
a esta ciudad y inician movimientos para reconstruir a nuestra ciudad. También se declara zona de desastre, se pone en marcha el plan de N3 y se habla incluso del desastre del siglo. Así es. Quizá el único comparado con el del 55, ¿no? Será el más cercano. Así es. A los efectos colaterales. Lamentablemente hubo más de 100 de muertos, de fallecidos. Hubo afectaciones en barrios humildes, no solamente en la colonia La Aurora, sino también barrios como Huehueimico y Xoloco. Y para recolocar a todas estas familias afectadas, se crea la colonia Lomas de Ayotzingo, que ahí incluso hay un monumento permanente en memoria de los muertos, de los fallecidos en este desastre. Así es, y que lamentablemente nuestra comarca pues no ha aprendido la lección de estos desastres naturales. Se siguen habiendo muchos desarrollos en zonas de alto riesgo y eso vuelve muy vulnerable a nuestra ciudad. Hemos visto también en los años 2000 las intensas lluvias, los ventarrones, que también nos están demostrando que nuestro clima está siendo muy gravemente afectado, tanto por factores endógenos como exógenos de nuestro quehacer humano, y que nos habla también de que hay que recordar muy bien la memoria histórica, en dónde fueron los puntos de afectación durante los desastres naturales para evitar tragedias como la que nos pasó en el 99. Y estamos siendo víctimas, podemos decirlo así, de la modernización, porque esto de el aumento de la densidad poblacional, también lo de los asentamientos irregulares, la deforestación, todo esto conlleva a que los fenómenos meteorológicos naturales se vuelvan cada año más fuertes, más perceptibles, y desde luego que llegan a tener mayores consecuencias. Y si no aprendemos de lo que hemos estado revisando en este programa, de los desastres del pasado y de los desastres más recientes, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Claro, y no queremos caer en otro desastre del siglo. Así que es tarea de todos evitar algo así. Pues en 2007 tuvimos otro sismo. El sismo de 2017, en septiembre de 2017. Pero bueno, vamos llegando al final de este programa. Ha sido también un programa muy interesante, muy rico en cuanto al registro histórico de nuestra región de Teciutlán, referente a los desastres y a las catástrofes que se han vivido. Y pues la invitación queda abierta para la gente que nos escucha, para que se cree y se fomente esta cultura de la prevención. Y también se valore al personal que labora en la protección de nuestra seguridad social. Así es para bien de todos, es para bien de toda la sociedad. Y pues estar preparado siempre para cualquier desgracia y también para apoyar cuando sea necesario. Estamos llegando al final de esta edición de la mano con la historia, no sin antes agradecer el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, amigos. Hasta pronto. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.